Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar nuevamente frente a ustedes hablando del Señor. Que el Señor los bendiga. Para los que no me conocen a través de las redes sociales, todos los que estamos aquí ya me conocen, pues mi nombre es Bismar Vilches, soy nicaragüense y me gustaría bendecirlo en esta preciosa tarde con la palabra del Señor. Mire, hoy estamos tomando una temática durante todo el mes en la cual estamos hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una parte no esencial, no fundamental, es una parte que debe ser única en nuestras vidas y es una pieza fundamental para que nosotros podamos seguir caminando en este mundo con paso firme y confiados en el Señor. Entonces, para iniciar, en Génesis capítulo 2, en el verso 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El verbo hebreo que aquí se cita, el verbo formó, en la Biblia es traducido como, o es visto como al alfarero. Esa persona que formaba de la nada, del barro, de una materia prima, empezaba a formar algo. El Señor aquí actuaba como un alfarero divino que formó habilidosamente al hombre desde el polvo y de la tierra. Pero la Biblia deja bien claro que los seres humanos somos más que simples seres hechos de materia. Dice que nosotros somos algo más, vamos más allá. La Biblia deja claro que somos más que simples seres materiales. La Biblia nos deja claro que el Señor, cuando sopló aliento de vida en Adán, únicamente cuando Él sopló aliento de vida fue que Adán pudo tomar vida, fue que pudo cobrar vida. Y el Señor es espíritu. Así que cuando el Señor sopló aliento de vida en Adán, todos y cada uno de nosotros, los seres vivientes, somos una mezcla única entre materia y espíritu. Entonces, usted imagínese, el Señor sopló, el Señor depositó en nosotros una esencia. Entonces, la Biblia, cuando usted ve que dice que el hombre fue un ser viviente, la palabra ser viviente o la frase ser viviente en Génesis, a lo largo de Génesis se usa para describir a otros seres vivos. Sin embargo, usted y yo pertenecemos a una clase exclusiva, porque resulta que somos los únicos que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, trasladémonos un momento al inicio del hombre. Trasládese conmigo por un momento a la imagen del Edén. El hombre en ese momento gozaba de una vida plena, de una vida despreocupada, de una vida en la cual él no tenía preocupaciones. La única orden que se le había dado era de sojuzgar la tierra, de trabajar la tierra, de vivir cómoda y plenamente en la tierra. Pero había algo que el hombre tenía en ese momento que era más valioso que todo eso, y era que él gozaba de una conexión y de una amistad genuina y especial con Dios. Era lo que el hombre gozaba. Ahora, la esencia que fue depositada en Adán, la esencia que fue depositada en nosotros cuando el Señor sopló su aliento de vida en nosotros, es lo que hace capaz o lo que hace posible que usted y yo tengamos una conexión y podamos comunicarnos con Él. Recuerde que somos unas personas, unos seres creados a base de una materia que fue el polvo y la tierra, pero cuando el Señor sopló, depositó una esencia en usted. Es por eso que usted póngase a pensar un momento. Hay veces que usted puede ver a una persona que aparentemente no conoce del Señor, o que usted le puede predicar y dice: mira, no me interesa. Pero llegado a un punto de su vida en el cual él se encuentra devastado, destrozado, en el que se encuentra abatido, siente una gran necesidad por clamar a ese Dios creador, porque en él está depositada una esencia. El espíritu del hombre, llegado a un momento de su vida, clama a gritos por su creador. Eso era lo que tenía el Señor con Adán en ese momento, una conexión especial. Sin embargo, todo esto se torció. Cuando el hombre cae, la vida plena, despreocupada, deja de ser. Y en ese momento entra una vida cargada de preocupaciones, una vida cargada de incertidumbres. Ahora el hombre tenía que valerse por sí mismo. La caída tuvo consecuencias graves para él y para la mujer. Tuvo consecuencias graves para esta tierra. Pero en medio de todo el mal que le pudo sobrevenir al hombre, hay uno que sobresale sobre todos. Y es la enemistad del espíritu del hombre con Dios. En ese momento
vino algo a la tierra que es totalmente dañino y que hace que a día de hoy nosotros sigamos sintiendo ese sufrimiento. Y es que vino una tremenda hambre espiritual, porque el espíritu del hombre entró en enemistad con el espíritu de Dios. Y la conexión tan genuina, hermosa y especial que había cuando Dios creó al hombre se perdió. Desde ese momento y a partir de la caída del hombre, el ser humano se le formó un vacío interior tan profundo que intentó llenarlo con estímulos externos. El ser humano quería llenarlos con grandeza. El ser humano, si usted estudia la Biblia desde Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, intentó llenar todo ese vacío con estímulos externos, como puede ser el poder, como puede ser la carne, saciar su lascivia, pero siempre había un vacío. Es más, los hombres que comprendían que no era algo natural, que tenían que llevar algo espiritual para poder llenar ese vacío, muchos de ellos se confundían y se hacían ídolos, hacían religiones absurdas y pretendían llenar ese hueco, ese vacío que había quedado. Y esa hambre espiritual no podía ser saciada, porque el único que puede saciar el hambre espiritual que nosotros tenemos se llama Espíritu Santo. Es el único que puede llenar ese vacío que la caída del hombre generó en nosotros. Por lo cual, desde ese momento el hombre empezó a caminar y a intentar buscar estímulos y a intentar llenar ese vacío que se le había generado con cosas absurdas. Ahora, habían hombres que sí comprendían que tenían que ser llenos por Dios, por Jehová de los ejércitos. Entendían que el Espíritu Santo tenía que venir sobre ellos para poder ser llenos. Pero se encontraban con un limitante, y es que ellos tenían que hacer prácticas como sacrificar animales, tenían que hacer prácticas tales como depender de un sacerdote, que el sacerdote se sintiera bien, pleno, lleno, fortalecido para que él entrara a la presencia y trasladar las palabras del Señor. No había una plenitud. Tenían que depender del profeta de Dios, que se llenara de presencia, se llenara de su espíritu para poder trasladar los pensamientos de Dios. Pero en medio de toda esta hambre, en medio de todos estos, porque fueron muchos años de espera de esa hambre espiritual, se levanta una imagen, emerge una imagen que venía para saciar, y es la imagen de Jesús. Jesucristo desciende a la tierra. Viene no solamente para dar testimonio de las palabras y de los hechos que acontecen ahí arriba en los cielos, sino que descendió para restaurar la conexión perdida que usted y yo teníamos con Jehová de los ejércitos, con nuestro Creador. Él descendió para que nosotros pudiésemos retomar la amistad perdida entre nosotros, el hombre, y Dios. Y escuche, no solamente traía palabras, no solamente traía señales, no solamente traía prodigios, sino que traía bajo su brazo una promesa para usted y para mí. Y la promesa es que usted y yo íbamos a ser saciados de una vez por todas en nuestro espíritu. Iba a llenarse ese vacío y lo iba a hacer a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús desciende y trae la promesa, y Jesús se le aglutinaban las multitudes. Y algunos era porque tenían hambre real, una hambre genuina de ser saciados, y otros por curiosidad. Era un hambre pero de curiosidad. Entonces Jesús le dice: escuchen, bienaventurados son aquellos que tengan hambre y sed de justicia, esto es, de ser justificados delante del Padre, porque ellos serán llenos, ellos serán saciados. Entonces ahí empezó la promesa. Ahí se empezó a gestar eso que Jesús traía bajo su brazo. Dijo: todos ustedes, los que me siguen genuinamente y los que se le ha despertado el verdadero hambre, la verdadera hambre por recibir lo que mi Padre les ha enviado, entonces ustedes van a ser verdaderamente llenos y van a alcanzar una plenitud que hasta el día de hoy no la han conocido. Pero el Señor me ha enviado a mí para restaurar esa conexión y darles la plenitud de la cual ustedes gozaban cuando fueron creados originalmente. Y entonces Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo, empieza a mostrar la promesa del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe por un momento, que me acompañe al libro de Juan, y que permítame leer desde el capítulo 7, desde el verso 37 en adelante. Acompáñeme por favor, y si me lo pueden poner en la pantalla. Dice la palabra de Dios lo siguiente:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene ¿qué? Sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. La promesa estaba ahí, pero el Espíritu Santo todavía no se había hecho presente. Escuche, dice: el que tenga sed, venga, yo le voy a dar de beber. El que tenga sed, escuche, acuda a mí, yo tengo algo que ofrecer. Lo que pasa es que el hombre casi siempre está en su mente cegado y niega que tiene ese hambre. Nosotros salimos a predicar, nosotros evangelizamos, se predican los mensajes, pero las personas ignoran que padecen un hambre espiritual. Y hay personas que saben que tienen ese hambre espiritual, pero deciden no acudir. Por eso es que hoy he decidido ponerle a la prédica: el hambre no es la misma. El hambre no es la misma. Porque resulta que muchos de nosotros hemos sido abatidos, atribulados, hemos pasado por momentos complicados de nuestra vida, pero llegado a un punto, nuestro espíritu ha clamado y nos ha dicho: yo quiero a mi Creador. Y hemos atendido a ese llamado y hemos buscado su presencia. Y hemos comprendido que la única manera de llenar el vacío espiritual es a través del Espíritu. ¿Y de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay gente que hace caso omiso. Hay personas que no desean comer de ese alimento espiritual que nosotros estamos predicando y que tenemos para ofrecer como portadores de buenas nuevas. Pero esa persona está atada, esa persona está cegada. La pregunta que quiero traer hoy es: ¿y los que sí hemos comido de ese alimento espiritual, realmente estamos saciados y llenos de su espíritu? Porque recuerde, hoy es un día de oración y doctrina, por lo cual es necesario que usted comprenda que usted y yo tenemos que estar no pretendiendo tener un toque del Espíritu Santo o recibir un pequeño toque. No, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque la única manera de que nosotros podamos estar en plenitud es que estemos llenos del Espíritu Santo. Por lo cual nuestra hambre tiene que ser un hambre voraz, genuina, en la cual yo cada día que me levante le diga: Espíritu Santo, yo quiero que tú hoy me sacies, me llenes. Quiero hoy estar pleno. Quiero que en medio de la tribulación mi actitud no cambie con respecto al reino de Dios. Que en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, mi actitud no cambie con respecto al trono de justicia. Pero que también cuando yo esté en plenitud y cuando yo esté perfecto y cuando todo esté en bonanza, también recuerde que yo puedo volver a tener esa hambre espiritual de la que tú me saciaste. Hay que tener cuidado. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere decirle a las personas en esta noche. Escuche, cuando el Señor estaba diciendo esto: venid a mí los que tengan sed, acudan, no había venido el Espíritu Santo. Y escuche, muchas personas que anduvieron con Él antes de que pudiese hacerse efectiva la promesa, le abandonaron. ¿Por qué? Porque el hambre no era la misma. El hambre no era la misma. El hambre de los discípulos, el hambre de los 120 que se mantuvieron unánimes, firmes, era diferente a la de aquellos miles que le seguían a Jesús simplemente por observar y por obtener algo a cambio. Si nosotros procuramos simplemente obtener algo natural a cambio de nuestra reverencia a Dios, usted va a tropezar y va a desfallecer. Lo que usted tiene que procurar es que su espíritu esté sano para que el día de mañana podamos reunirnos genuinamente con Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, nosotros hemos conocido a Jesús, hemos recibido al Espíritu Santo. El problema es cuando yo me olvido de lo que el Espíritu Santo ha obrado en mi vida. Escúcheme, quien le está hablando hoy, si usted lo hubiese conocido, sabría la grandeza poderosa que tiene el Espíritu Santo. Le está hablando un ex drogadicto, un ex pandillero, una persona que era terrible, durmió en la calle, comió comida en descomposición, un montón de tonterías. Yo me lo busqué, pero hubo un momento en el que el Espíritu Santo me brindó su mano y me transformó, porque el Espíritu Santo transforma, liberta, restaura y regenera. Pero ¿qué pasó? Porque no todo fue color de rosa.
llegó un momento en que mi hambre menguó y el hambre ya no era la misma. Y escuche, me fui, caí, y la caída fue peor, fue terrible. ¿Por qué? Porque estuve 8 años apartado de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el hambre no fue la misma. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en plenitud? ¿Cuál es mi actitud cuando aquella situación apremiante en la que me está sofocando el sistema deja de ser y el Señor ya ha respondido? ¿Sigo teniendo la misma hambre? ¿Sigo procurando que el fuego no se apague? ¿O el hambre no es la misma? Hay que tener cuidado. Yo siempre cuento esto, se lo he contado creo a todas las personas a las que he discipulado, pero es algo que me sirve. Cuando yo tenía 6 años, estaba sentado con mi papá en las escasas veces que pude estar sentado al regazo de mi papá. Y mi papá era muy dado a contarme fábulas, anécdotas, y él me decía, mira, sabes que te voy a contar una fábula. Y él me decía, había un rey que salió a cazar y salió con su guardaespaldas, digamos, con su escudero. Dice, llegado un momento en el bosque cayó una tormenta terrible y se perdieron. Dice, su escudero tiró por un camino, él tiró por otro y se perdió. Estuvo 4 días deambulando por el bosque y el hombre estaba que se moría de hambre. Dice, a lo lejos divisó una pequeña cabaña de la cual salía humo y él dijo, quizás ahí pueda refugiarme. Resulta que él llega, era un plebeyo, saluda al rey con reverencia y el rey le dice, no me saludes, dame de comer. 4 días sin comer. Y este hombre dice, pero mi señor, únicamente tengo frijoles. Únicamente, usted está acostumbrado a comer en un palacio. Dice, no me importa, dame de comer. Y dice que le dio los frijoles y ese hombre empezó a devorarse esos frijoles, ya usted sabe. Como cuando estamos en Nicaragua y vamos a trabajar al campo y volvemos a la casa de la abuela y te tiene una pana de frijoles con tortilla recién hecha y tú estás, dale. Y eso te sabe a pollo, te sabe a guiso, te sabe a todo. Y ese hombre decía, nunca había comido esto. Obvio, eres rey. Dice, esto es lo más delicioso del mundo. Le dice, yo te voy a invitar a mi palacio y quiero que me cocines lo mismo. Quiero que me cocines exactamente lo que me has cocinado, porque esto es impresionante, jamás había probado esto. Y el hombre, pasados los días, fue invitado al palacio, cocinó los frijoles, hizo una olla tremenda de frijoles. Cuando se la sirvió al rey, el rey dijo, esto no es. Y dijo, tú has hecho algo mal. Esta no es la misma receta, no es lo mismo que me serviste. Y el hombre le dijo, mi rey, los frijoles son los mismos, la receta es la misma. Le dijo, es más, traje la misma olla para cocinártelo. Lo que pasa es que el hambre no es la misma. En Cristo es igual, hermano. Le voy a dar un testimonio. Cuando yo tenía 14 años, mi hermano se llama Eliezer Jonathan Vilches Herrera. A él le diagnosticaron leucemia. Es más, la tenía en la segunda etapa. Hay 3 etapas, primera, segunda y terminal. Y a él le dijeron, posiblemente muera. Entraron 150 niños con mi hermano, de los cuales es el único que está con vida. Cuando pasó eso, todos empezamos a clamar a Dios. Señor, haz la obra. Espíritu Santo, muévete. Y ahí sí, Espíritu Santo, visita el hospital. Espíritu Santo, toca la vida, transforma la sangre. ¿Y sabe qué pasa con las promesas de Dios? Que son genuinas. Y si Él te prometió que te va a dar sanidad, te la da. Sabe lo que va a pasar, pero te la da, porque Él nunca va a ir en contra de su palabra. Y resulta que mi hermano estuvo meses metido en el hospital y sanó. Mi hermano hoy en día ya es mayor de edad, está sano, está limpio. Todos estaban genuinos, sirviendo, adorando. Pero una vez que mi hermano sanó, todos nos dispersamos. Usted me preguntará, ¿por qué? Simple, el hambre ya no era la misma. Ya no había tanta necesidad. Y una vez le dije a una persona, cuando la tranquilidad entra por la puerta, tú tiras el temor por la ventana. Es por eso que el Espíritu Santo siempre tiene que ser apremiante en nuestra vida. Si usted simplemente se conforma
con un pequeño toque y que el día domingo el pastor se llene de poder para que cuando él predique se estremezca esto y usted pueda recibir un pequeño toque del Espíritu Santo, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que había una mujer sunamita y Eliseo pasaba por esa casa. Y dice que cada vez que ese hombre pasaba por ahí, esa mujer le decía: por favor, quédate a comer, por favor, permíteme atenderte. Y como ella reconoció que era un hombre de Dios, le dijo a su marido: oye, yo reconozco que este es un hombre de Dios, así que ¿por qué no le hacemos una pequeña cabaña? Se la adecuamos, ponemos cama, ponemos mesa, lo atendemos para que cada vez que él pase pueda tener un lugar donde acomodarse. Le vamos a hacer una casa. Eso es lo que usted tiene que hacer con el Espíritu Santo. Si usted sintió un pequeño toque, listo, usted diga: Espíritu Santo, tú estás aquí. Si usted sintió una pequeña corriente de su presencia en su espíritu, diga: listo, aquí está el Espíritu Santo. Pero cuando usted reconozca que en este lugar se mueve la presencia de Dios y el Espíritu Santo, usted diga: ahora, Espíritu Santo, te voy a formar en mí una cabaña, te voy a hacer una casa, te la voy a adecuar y ya no quiero sentir un simple toque y que pases de vez en cuando. Ahora que quiero que pases a morar en mí, quiero que empieces a vivir en mí y quiero que ahora mi cuerpo, mi espíritu, mi alma se conviertan en un templo para ti, porque ahora conozco que solamente así podré recibir plenitud. Eso es lo que el Espíritu Santo procura de nosotros. Pero si nosotros no lo hacemos, probablemente fracasemos. Con seguridad vamos a fracasar. El Espíritu Santo tiene que ser la guía, la lámpara que guíe mi vida. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a tomar decisiones erradas. Si usted no tiene el Espíritu Santo, escúcheme, no va a comprender absolutamente nada de lo que está haciendo aquí. Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir o discernir las cosas del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. El Espíritu es el que nos da la capacidad a nosotros de poder sobresalir en este mundo vil y pecador. Y cuando usted se llena del Espíritu Santo, perenne y constantemente, el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted de que usted es hijo de Dios. Y que como hijo usted se convierte en un heredero de todas las cosas creadas en esta tierra. Ahora, usted se pregunta: ¿por qué razón yo sigo pecando en esta situación? ¿Por qué no puedo salir de este lugar? ¿Por qué razón es que yo no puedo ser saciado? ¿Por qué veo que aquel otro sinvergüenza que recién entra, ahora su vida cambió y ahora empieza a ser bendecido, empieza a ser prosperado? Sencillo, porque no tiene la plenitud del Espíritu Santo. Iglesia, procure llenarse del Espíritu Santo. Iglesia, procure clamar al Espíritu Santo. Que en medio de sus oraciones sea el Espíritu Santo guiándolo desde su interior para clamar como es debido. Llénese, imprégnese. Hay cosas que nosotros se nos salen de nuestro entendimiento, porque el Espíritu Santo es un ser inmensamente infinito y nosotros tenemos una mente finita. Si usted quiere entender cómo va a ser el Espíritu Santo con usted, va a perder su tiempo. No pretenda entenderlo, procure anhelarlo y Él va a venir. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único capaz de transformarte, es el único capaz de liberarte, pero escuche, que tu hambre siempre siga siendo la misma. Espíritu Santo, que tu hambre siempre, el hambre por tu presencia, siga intacta en mi vida. Que nunca mengue el hambre y el anhelo por conocerte más a fondo, por buscarte más a fondo, por procurar estar más cerca de ti. Que nunca mengue, Espíritu Santo, porque el día que eso pase, voy a volver a sentirme pobre, desnudo, sin esperanza, sin guía, sin rumbo. Acuérdese cómo era su vida antes de que el Espíritu Santo le convenciera de pecado y de arrepentimiento. Acuérdese. ¿Quiere volver? ¿Quiere volver? A que fue horrible, pasaron cosas tremendas. ¿Sabe qué pasó en su vida? ¿Sabe por qué hoy yo tengo una familia? ¿Sabe por qué hoy usted resplandece su rostro?
Porque el Espíritu Santo llegó. Porque el Espíritu Santo dijo, es tiempo. Es tiempo de arrepentimiento. Iglesia que me estás escuchando a través de las redes. Tú estás orando por tu hijo, por tu esposo, por tu familia. ¿No ves la forma? Clama al Espíritu Santo. Tus fuerzas no son suficientes. Tus fuerzas no son para nada suficientes. Deja de llenar tu vida con estímulos externos que solo lo que van a generar es más vacío en ti. Procura llenar ese vacío con el Espíritu Santo de Dios. Habla a los cielos. Recuerda que hubo un hombre que vino aquí, derramó su vida y que dijo, es necesario que yo me vaya porque voy a clamar por un consolador que va a traer plenitud a tu vida, que va a traer guía, que te va a saciar y que esa hambre que tenías hasta este momento será saciada de una vez y por todas. El Espíritu Santo de Dios.